Este día, en rueda de prensa, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales hizo un llamado o reflexión al próximo gobierno que sea electo en este proceso electoral. Desde ahí por octubre del año pasado nosotros estuvimos convocando a los candidatos presidenciales para conversar un poquito respecto al trabajo que ellos comenzaban en aquel momento a desarrollar con sus programas de gobierno. La idea en aquel momento era precisamente tratar de que en esos programas se insertaran temas importantes que atañen a la industria, que le afectan a la industria o que podrían favorecer a la industria. Cada uno de ellos ya terminó su campaña, y cada uno de ellos presentó su plan de gobierno, y nosotros queremos nada más enfatizar un poquito en temas de carácter transversal que tienen que ver con lo que un futuro gobierno tendría que hacer para, en alguna forma, facilitar la operación industrial en el país. Es así como nos dimos a la tarea de preparar un comunicado y llamarles a esta conferencia para leer lo que nosotros llamamos las reflexiones de la industria para el nuevo gobierno. Y dice así: El Salvador enfrenta grandes desafíos políticos, económicos y sociales que debemos atender con seriedad y prontitud. No tenemos tiempo y ya no podemos seguir esperando. El Salvador debe avanzar, debemos dejar de culparnos y de buscar excusas. Es necesario que todos los sectores trabajemos juntos, eliminando las diferencias y los obstáculos que impiden competitividad y crecimiento económico en el país. Como gremial, nosotros no solo somos empresarios a los que representamos, sino también a miles de trabajadores de la industria. Juntos, industriales y colaboradores, producimos el 16% del PIB. Producimos el 96% de todo lo que El Salvador exporta. Aportamos el 18% de la recaudación fiscal del país y generamos el 23% de los trabajos formales en El Salvador. Estamos convencidos que el gobierno y el sector privado no podemos trabajar o caminar por rumbos opuestos. En tal sentido, vamos a trabajar con el nuevo gobierno, cual sea, y seguiremos ofreciendo nuestras propuestas para construir un mejor país para todos, siempre y cuando el nuevo gobierno demuestre respeto para con el sector productivo. Además, el próximo gobierno debe demostrar una sincera voluntad de trabajar de la mano con la industria y respetar la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, que son requisitos básicos para lograr la prosperidad de una nación. En nosotros encontrarán un aliado para el progreso de El Salvador, pero también una institución crítica ante las medidas arbitrarias o de políticas públicas inadecuadas en contra del sector empresarial o del mismo sector laboral. Debe entenderse que la lógica del empresario es producir y no bloquear las acciones gubernamentales. Nosotros no somos enemigos, nosotros no somos adversarios, nosotros no somos oposición, nosotros no somos partido político. Por años los empresarios hemos sido aliados del desarrollo de El Salvador con quien gobierne y lo seguiremos haciendo. Reiteramos que la industria es la mejor herramienta para alcanzar los anhelos de inversión, crecimiento, empleo y bienestar de los salvadoreños. Consecuentes con este pensamiento, los empresarios salvadoreños estamos dispuestos a trabajar con quien sea el próximo presidente de la República, a continuar asumiendo los riesgos y seguir invirtiendo en el país. Estamos seguros que saldremos de esta difícil situación si cada uno de los salvadoreños desempeña el rol que le corresponde. Y ojalá las instituciones del Estado asuman con mayor eficiencia y transparencia su papel como garantes del Estado de Derecho. El Salvador cuenta con una inmensa fortuna, cual es la de tener una población laboriosa,
y un potente y visionario tejido empresarial. El gobierno debe aprovechar esa enorme ventaja competitiva que tiene nuestro querido país. Estimados amigos de la prensa, ha llegado la hora para que el gobierno, sea este, sea el anterior, sea el que viene, cualquiera, facilite y genere las mejores condiciones para que El Salvador recupere el honroso lugar que le corresponde en la región. Este es el comunicado que hemos preparado para ustedes. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta o algo relacionado al respecto. Quisiera conocer si en la exploración que hicieron ustedes con las fórmulas presidenciales o con los equipos de trabajo de los diferentes candidatos han encontrado importantes nichos en sus programas de gobierno que le permitan a este sector tener un mayor avance de lo que se ha venido dando hasta el momento. Sí, cuando nosotros conversamos con los candidatos a la presidencia, el propósito era incidir con nuestras propuestas directas a favor de la industria en los programas que ellos estaban construyendo. En ese momento realmente ninguno tenía su programa, sino más bien unos iniciaban y otros ni siquiera lo habían comenzado, pues lógicamente ellos estaban en sus giras proselitistas. Sin embargo, sí hay algunos visos por ahí importantes relacionados con favorecer al sector industrial de alguna forma. No puedo puntualizar exactamente porque, como comprenderán, los programas de gobierno que se han presentado son muy generales y no se refieren puntualmente a detalles que sí nosotros les apuntamos a ellos. Ahora, como sector industrial, ¿qué desearían ustedes que se conserve de la actual política para el sector? Me imagino que algo debe haber ahí que se debe conservar, se debe mejorar o se debe eliminar, no sé. Mire, nosotros definitivamente creemos que hay muchas cosas que hay que cambiar como sector industrial y cuestiones que hay que mejorar. Traje, ya pensando en que podría surgir esa pregunta, algunos de los temas relacionados con lo que nosotros en aquel momento solicitábamos, algunas cuestiones directamente para la industria y otras de carácter transversal para la economía del país. Quiero que el licenciado Jorge Arriaza me ayude con el tema de lo que para nosotros es el obstáculo para incrementar la productividad y la competitividad del país. Gracias, presidente. Efectivamente, como ya lo dijo el licenciado Kader, nosotros le presentamos a los 4 candidatos y sus equipos 16 aspectos que son relevantes o los llamamos obstáculos para mejorar la productividad y la competitividad del país. Estos los tienen los 4 candidatos y a partir de ahí hemos nosotros querido construir con ellos. Por ejemplo, lo más relevante es la falta de seguridad. Es decir, un inversionista, un empresario, si no hay seguridad física y jurídica, difícilmente está animado a seguir invirtiendo en el país. A pesar de que la industria es el principal inversor del país porque son inversiones a mediano y largo plazo y no son inversiones de corto plazo. Digamos, es importante entonces la seguridad jurídica para esas inversiones. La infraestructura del país. Hemos sido líderes en muchos casos en infraestructura, pero se está deteriorando esa infraestructura. Hay infraestructura ociosa como el Puerto de la Unión, hay que mejorar carreteras, hay que mejorar lugares fronterizos para que podamos mejorar también el tráfico del comercio regional. Los costos en energía, gas, agua, hay que mantenerlos bajos. El problema de la pérdida de tiempo de los empresarios en todos los trámites gubernamentales. A lo largo de los años se ha creado una red de trámites y de burocracia que no facilita la posibilidad de que el empresario desarrolle sus actividades. Corrupción. Hay que eliminar la corrupción. Hay un compromiso de los candidatos de eliminarla, pero tiene que ser una acción real. Falta de
acceso a los recursos tecnológicos debido a regulaciones todavía no muy claras en tema de importaciones y de mejora que las empresas pueden hacer en el tema de tecnología, apoyo a las exportaciones, ausencia de políticas fiscales que puedan agilizar las devoluciones de los fondos que son de los empresarios. Por ejemplo, el IVA al exportador, el empresario paga ese IVA y le regresa 6, 7 meses después. Es capital del empresario que está usando el gobierno para su flujo de efectivo. Ausencia de políticas en el tema de educación. Todos los candidatos han planteado un tema de educación, pero es necesario ver en detalle qué es lo que van a plantear. Y efectivamente el rezago en el tema educativo. Muchas de las empresas tienen que volver a capacitar o a desarrollar programas de aprendizaje porque los jóvenes no están a la altura de lo que se requiere en los puestos de trabajo y además hay un rezago importante en los jóvenes. La parte del mercado laboral es importante que se revise. Estamos en una era digital en el cual la flexibilidad, la posibilidad de que las personas puedan trabajar en diferentes horarios, de diferentes maneras, es una realidad en el mundo. Nosotros no podemos quedarnos aislados de esa realidad y tenemos que discutir este tema de común acuerdo con todos los sectores laborales. Y el tema importante de cómo trabajar con un tipo de cambio fijo. Esto es una política monetaria. Todos conocemos que un país dolarizado tiene el tema de ser un poco más caro en términos de las exportaciones que los otros países y ese tema hay que trabajarlo. Todo esto se desarrolló con nuestra junta directiva, dirigido por nuestro presidente y fue presentado a los 4 candidatos. Es importante mencionar que ningún país en los últimos 50 años se ha transformado o ha crecido si no ha pasado por un proceso importante de industrialización. La industria tiene su valor y nosotros acá estamos como representantes de la industria local porque nos hemos ganado el respeto a base de trabajo. Es importante que el gobierno priorice la economía, la prosperidad de la población y facilite y fomente el crecimiento económico del país. Es importante que se propicien las condiciones básicas de seguridad, de confianza y de certeza, que existan las libertades constitucionales, que haya respeto a las instituciones y que la política comercial no solo sea estrictamente de exportaciones, sino que también aprovechemos esa gran cantidad de empresarios micros y pequeños que necesitan ser impulsados hacia la formalidad y dinamizar un poco más la economía del país. En materia de seguridad, ¿cuáles son las peticiones específicas de los industriales? Mire, nosotros como peticiones específicas no tenemos, sino precisamente que a lo largo de 3 décadas hemos venido sufriendo problemas de mano dura, de mano superdura, de medidas extraordinarias, de medidas súper extraordinarias, del plan El Salvador Seguro. Aquí tenemos ministro de Seguridad, ministro de Defensa, Policía, Fiscalía, Consejo Nacional de Convivencia Ciudadana. Tenemos cualquier cantidad de instituciones, pero nada ha dado resultado. Más bien nosotros lo que pedimos es que de una vez por todas, siendo este un tema transversal para todo el país, que afecta desde la señora del mercado hasta el del almacén más importante del país, que afecta a cualquier ciudadano o transeúnte que va por nuestras calles, hasta cualquier rincón del país, que de una vez por todas los partidos políticos se pongan de acuerdo para coordinar un verdadero plan que nos lleve a vivir en paz, seguros y tranquilos. Sobre el tema Venezuela, ¿tienen pronunciamiento también? ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con el tema que hemos abordado relacionado con la industria? Presidente, Sí. para saber cuál es
Pacheco, después te vamos a dar... Sí, está Sí, te lo tenemos porque es parte... Sí. Para saber también su postura, si el nuevo gobierno debe de mantener siempre las elecciones que se acaban de efectuar a Constitución Continental, y si eso a ustedes pues ya se ha dado algún tipo de beneficio, o si deben de volver a establecer las elecciones anteriores. Mire, nosotros vemos con muy buenos ojos que el gobierno que llegue a casa presidencial, que el ejecutivo que llegue a casa presidencial revise lo que se ha firmado con China en el momento que se abrieron las relaciones diplomáticas con ellos. Relaciones comerciales ya existían y lo que ahora se ha firmado se ha mantenido en un completo secreto. Hasta hace poco fueron publicados los 13 o 14 memorándums de entendimiento en las páginas de transparencia del gobierno, pero son memorándums en donde se trata nada más de amplios marcos de referencia sin puntualizar temas que son los que en determinado momento pueden afectar a la industria, como se dio el caso hace un par de semanas de esta empresa China Sinopharm International, que pretendía en algún momento se facilitara un contrato con el Seguro Social en términos de importación de medicamentos. Entonces nosotros sí veríamos con muy buenos ojos la revisión de los términos que se hicieron con ellos. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Tal vez ampliando un poquito el tema de la delincuencia. No sé si ustedes vieron hace poco un informe de FUSADES, y el tema de la delincuencia es la principal queja del empresario salvadoreño, en niveles de un 61% de todos los empresarios que encuestaron ellos. Eso es muy grave. Eso significa que a la par hay una inversión exagerada de dinero por parte de los empresarios en términos de seguridad, lo cual incrementa los costos de la producción. Hay un 33% de empresas que fueron mencionadas y que no están muy interesadas en invertir. Hay un 31% que señaló incertidumbre en el entorno. Un 28% habló también de la detestable corrupción que hay en el Estado, y un 20% también se quejó muchísimo de las últimas declaraciones y acompañamiento del Ejecutivo para cuestiones relacionadas con Venezuela, con Nicaragua, que han venido a deteriorar las relaciones que nosotros venimos teniendo con nuestro socio comercial número 1, en donde estamos ya sabidos de que viven casi 3 millones de salvadoreños y dependemos muchísimo en nuestra economía de las remesas que ellos nos envían. Los candidatos hablan de la generación de empleos, cantidad de empleos. ¿Qué piensan ustedes sobre esa que ellos han dicho? Esta es la segunda campaña en donde oigo a los candidatos ofrecer empleo. Uno hablaba de fábrica, uno habla de 300,000, recién oía al candidato del Frente hablando de 370,000. Pero aquí no han venido a hablar de eso. Los que dan empleo somos nosotros, es el sector productivo, es la empresa privada la que verdaderamente da el empleo. Se dio la situación con el gobierno de Mauricio Funes de que, por decirlo así, la planilla en el gobierno creció en 44,000 personas. Esos son 44,000 activistas. Yo les pregunto a ustedes, ¿han mejorado los servicios públicos porque se contrató a 44,000 personas más? Eso no ha sucedido. La industria particularmente, el sector productivo es el que de verdad crea los empleos en este país. Entonces, nosotros, reitero, nos ofrecemos para que las metas que ellos pretenden cumplir
seamos la mejor herramienta y podamos ayudarles en el logro de ese objetivo. Ok. Nuestro buen amigo Pacheco nos preguntaba respecto al tema de Venezuela. Y yo creo que abundan ya los comentarios de la difícil situación que está viviendo el pueblo hermano de Venezuela, la violencia y la zozobra que están atravesando ellos y que afecta directamente al pueblo que reclama justicia, democracia y el retorno del orden constitucional. De acuerdo a nosotros, los industriales, Venezuela ha sido víctima por un trayecto de 20 años del populismo, del irrespeto al Estado de Derecho, de la manipulación de las leyes, de la represión popular, lo cual ha generado un deterioro de la economía y de su sistema democrático, de una nación que en otra época fue ejemplo de pujanza en Latinoamérica. Y por qué no decirlo, en el mundo, su riqueza petrolera así nos hacía verle. La ASI espera que los cambios que experimenta en este momento Venezuela, gracias a la valentía de su pueblo y el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, sea el primer paso para revertir el hundimiento de esta nación suramericana. Ya no cabe duda de la legalidad de la asunción al poder temporal de Juan Guaidó, porque él lo ha hecho de acuerdo a la Constitución chavista vigente en Venezuela. Las industrias felicitan a la Asamblea Legislativa salvadoreña por pronunciarse y reconocer la designación de Guaidó y al mismo tiempo desconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro. En esta misma línea, la Asociación Salvadoreña de Industriales exige al gobierno de El Salvador sumarse al concierto de las naciones que han apoyado al presidente encargado Guaidó y al pueblo venezolano. Ya es hora de que de una vez por todas el gobierno deje de lanzar mensajes negativos y que en nada abonan para la economía del país y para la visión que puede tener de El Salvador, nuestro socio comercial número 1. En este sentido, insistimos de cara al próximo evento electoral, que al elegir el presidente de la República, nos veamos alertados y advertidos por la situación que se vive tras la llegada de un gobierno populista al poder. La gremial insiste que el 3 de febrero debemos acudir a las urnas y ejercer el voto con conciencia, pensando en la importancia del futuro que queremos para nuestras familias y de nuestro país. Sin embargo, el gobierno le ha dado respaldo a Maduro. Nosotros ya ¿Cómo califican esa acción ustedes? Por supuesto, nosotros lo criticamos porque nosotros tenemos como principal socio comercial a los Estados Unidos, y los Estados Unidos no son para nada padrinos de una situación como la que se está dando en Venezuela. Bueno, si no hay más preguntas, señores, les agradecemos y por ahí les invitamos a también. Gracias y el domingo en la votación. Muchas gracias de nuevo por divulgar las informaciones. Yo, pues, San Michael, así que no puedo.